Buenas tardes. Hoy contamos en este espacio de PR Noticias con la visita de César Baquiano, director del Grupo Consultores, que va a hablarnos de cómo potencia su compañía la investigación en el sector de la comunicación, cómo le afecta la crisis que vive el sector y cómo ha sido la evolución del Grupo Consultores a lo largo de los últimos años. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, como comentábamos, el Grupo Consultores nació en los años 90, a principios de los 90, y desde entonces el sector ha evolucionado mucho. ¿Cómo se ha adaptado la compañía a los continuos cambios que ha tenido que afrontar a lo largo de todos estos años? Pues mira, sobre todo ha sido con diversificación y no parar de innovar en cuanto a lo que ofrecemos, lo que analizamos, lo que estudiamos y en qué mercados operamos. Al principio trabajábamos solo con las agencias y eran solo agencias de publicidad. Hemos ido a lo largo de los años pues analizando y trabajando con otras tipologías de agencias que han ido surgiendo. En un momento dado empezamos a trabajar también con los medios, incluso antes de trabajar con las agencias, que se me ha olvidado, trabajamos con los anunciantes para intentar ayudarles en sus procesos de selección. Y en un momento dado, en el año 2005, que menos mal que fue en el 2005, antes de que empezase esta última crisis que ha sido tan terrible, empezamos a trabajar y a operar en otros mercados. Y yo creo que eso ha sido la clave para que en esta crisis tan terrible que estamos viviendo a nosotros nos haya pillado operando en otros mercados y pudiendo compensar caídas o estabilidad en España con actividad en otros mercados, y al final eso supone que profesionales que están en nuestra central de Madrid puedan estar desarrollando trabajos para otras oficinas y que clientes que están en México, en China o en India pues contraten servicios y proyectos con nosotros, y al final pues eso nos ha ayudado a superar estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué desde Grupo Consultores se potencia tanto la investigación en el sector de la comunicación, pues con estudios como el de PRScope? Pues mira, nosotros es verdad que somos consultores, pero creemos que lo que nos diferencia mucho de otras consultoras es que todo nuestro consejo, que al final es lo que hace un consultor, aconsejar a las compañías para las que trabaja, está muy basado en la investigación, en el dato, en lo que está sucediendo en el mercado. Y lo bueno es que nosotros tenemos datos que son exclusivos nuestros, es decir, que son investigaciones que nosotros lanzamos al mercado, que nos da un poco una foto de lo que está sucediendo y que a partir de esa información, esa investigación propia nuestra, podemos entender mejor lo que está sucediendo y aconsejar mejor a los clientes, basado en esa investigación y por supuesto en nuestra experiencia larga ya de llevar muchos años operando en el mercado. Me hablas del PRScope, ¿y qué pasa con el PRScope? Que después de analizar todas las tipologías de agencias, las de publicidad, las de medios, las digitales, las de marketing directo, de marketing promocional, en algún momento las de healthcare, nos quedaban las consultoras de comunicación, y por un lado las consultoras de comunicación nos decían: es una pena que a nosotros no nos analicéis y que al final los datos de Grupo Consultores no reflejen nuestro sector en todo, en cuanto a las tendencias, cómo un anunciante selecciona una consultora, cómo trabaja con ella, porque a veces decide cambiar, como a la hora de elaborar rankings dentro del sector, que al final también para las consultoras es importante porque es una forma de verse dónde están comparativamente con la competencia. ¿Es la investigación una asignatura pendiente en el sector de la comunicación, de los medios de comunicación? Pues fíjate, yo creo que no, que España ha sido siempre muy pionera en la investigación, y los propios medios han sido muy pioneros en llevar a cabo determinadas investigaciones en las que España pues era como un test para otros mercados. Fíjate ahora la IAB y los medios que están dentro de la IAB, cómo están llevando a cabo un estudio en el que también estamos participando nosotros a la hora de investigar y analizar y medir todo lo que es inversión en digital, en todo lo que supone la inversión en digital, y es la primera vez que se realiza en cualquier país del mundo, y es la IAB
que en España está siendo pionera en esa medición, que ahora de repente en otros mercados, en México, en Brasil, dicen anda, y si hacemos lo que se está haciendo en España. Y eso es por la llave y por las empresas que configuran la llave, que son agencias, pero que también en muchos casos son medios, con lo cual yo creo que hay mucha inquietud en este país por medir, y porque hay también mucha historia y mucho talento y muchos profesionales de la investigación, con lo cual yo creo que todo ese pozo está ahí y queda. ¿Cómo afecta la crisis a la comunicación? Pues mira, la crisis de la comunicación creo que está afectando terriblemente, y que es uno de los sectores que más se han visto perjudicados por la crisis, y que quizás determinados organismos oficiales no son conscientes de cómo está sufriendo nuestro sector. ¿Qué sucede? Que la crisis lo que ha afectado afecta al consumo, con lo cual si el consumo se ha resentido, es difícil que los anunciantes quieran invertir para incentivar ese consumo, porque yo creo que les está costando trabajo entender y medir que sus inversiones están produciendo aumentos en el consumo. ¿Y qué sucede? Pues si al final ha caído, como ha caído tan dramáticamente la inversión en los medios, al final eso supone también menos ingresos para las agencias, y al final estamos hablando de caídas desde que empezó la crisis, pues de un 20, de un 30%, dependiendo de los casos. Pues al final eso supone que las estructuras en cierta medida también han disminuido un 20, un 30%. Pues es un problema, porque al final muchas veces se prescinde del talento, se reduce las posibilidades de resolver necesidades, de mostrar las soluciones y el talento que tienen las agencias, y al final estamos sufriendo todos mucho principalmente porque hay menos inversión. Lo que sucede también es que yo creo que está sirviendo para que las compañías se reinventen, se reestructuren, piensen en nuevas opciones, en nueva oferta, en salir hacia el exterior y exportar y abrir oficinas en otros mercados, y algunos desaparecerán, pero como siempre sucede en las crisis, que al final los más débiles o los que hayan apostado menos por la reinvención y la readaptación, pues morirán como murieron los dinosaurios y sobrevivieron los mamíferos, ¿no? Pues hay que ser mamífero y adaptarse a los tiempos cambiantes. Y aquí en España, ¿cuál es el modelo de negocio que garantizará esa viabilidad de la que hablábamos? Yo lo que creo es que hay que adaptar mucho las estructuras de las empresas a los tiempos que los que vivimos. Yo creo que en el sector de la comunicación, al final, lo que triunfa y cómo una agencia o un medio o un anunciante sobrevive, al final es con talento, con buen producto, no parando de innovar y de ofrecer nuevas cosas a tus clientes, a tus consumidores. Y al final yo creo que sobrevivirán las empresas que se reinventen y que, partiendo de que tienen que partir de un buen producto, de que están ofreciendo un buen servicio, de que están en un determinado nicho, pues intentar hacer crecer eso y no parar de comunicar los valores de su marca o de su servicio, que al final eso es lo que triunfa. Si eres una cosa más etérea, menos diferenciada, pues lo tienes más complicado, porque seguramente tienes más competencia y tus consumidores, tus clientes, a la hora de elegir entre tú u otra opción, pues tienen un abanico de opciones más amplio. Vamos a Internet. Háblanos de lo que han supuesto las redes sociales, sobre todo el tema de social media, en el sector de la comunicación. Pues fíjate, yo lo que creo es que lo que ha supuesto es que todos seamos mucho más conscientes de que el consumidor es rey, ¿no? Yo creo que el consumidor pues siempre ha tenido mucho poder. Lo que pasa es que antes de que existiese el Internet y las redes sociales, pues era todo en base al boca a oreja, pero yo creo que ese boca a oreja también podía hacer que productos triunfasen o que productos de repente desapareciesen del lineal. ¿Qué sucede hoy en día? Pues que con lo digital, con las redes sociales, en 24 horas se sabe si una película es buena o es mala, y al final funciona eso mucho más que cualquier campaña que puedas estar haciendo en exterior, en radio, en televisión, porque al final el poder de uno comunicando al resto y así sucesivamente, es una película buenísima o esta película no hay quien se la trague,
pues es mortal. Y así con todos los productos, con las zapatillas, con el sector de alimentación, con las bebidas, con lo cual, pues sí, el consumidor rey tiene muchísimo poder, porque al final eso se extiende un montón y al final pues eso hay que tenerlo muy controlado. Por eso al final también yo creo que todo tiene que estar muy orientado en las campañas a lo digital, ¿no? Porque como no lo tengas eso cubierto, tienes un problema grave volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? A la transversalidad y a todos los mensajes que tienen que ser muy transmedia. Pues nos quedamos con este último mensaje, César. Hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Rocío, a ti. Interesante.